Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue. Bienvenidos chicos, chicas, One Punch Man, One Punch Woman, samuráis y geishas. Porque el día de hoy, nada más y nada menos, vamos a estar hablando de un tema que tal vez muchos de ustedes conozcan. Y es que, a pesar de que muchos de ustedes seguramente creen que saben de todo un poco con respecto a estas figuras emblemáticas, misteriosas y tan honorables que fueron los samuráis, la realidad era bastante diferente y en más de un sentido. Y no solo eso, sino que los samuráis eran un reflejo de una época que no era para nada bonita. Y el día de hoy vamos a estar hablando de todo un poco de samuráis, y para esto nos acompaña como siempre Editor Void y un invitado muy especial. Pero para presentarlo le voy a dar la palabra a Editor. Coño, es la primera vez que yo presento a alguien. La presión. Ok. Adelante. El día de hoy yo tengo el enormísimo placer de de presentar este podcast, no solamente a uno de los publicistas y diseñadores gráficos más increíbles que yo conozco, sino a uno de los escritores, uno de los escritores, novelistas, poetas y guionistas de cine más respetados para mí. Y también tengo el honor de llamarlo compadre y amigo porque lo conozco. Yo creo que tú y yo nos conocemos hace más de 10 años fácilmente. Bastante. Tenemos muchos años de conocernos. Yo creo también que más. Pero no solamente es todo esto, sino que para dar como un resumen muy puntual de lo que es este invitado, él viene siendo básicamente otaku de profesión, publicista por obligación, erudito de la historia y dominicano de corazón porque también somos compatriotas. Señoras y señores en Anime en Pánico, les presento a mi queridísimo amigo Fran. ¡Bienvenido, Fran! ¡Bienvenido! Hola a todos chicos, un placer estar aquí con ustedes. Es un tremendo honor para mí realmente que me hayan invitado a este podcast. Cuando ustedes quieran, disparen, hagan preguntas y yo se las responderé. Vamos a meter perfecto. mano. Antes de que empecemos, yo tengo que chismear un poquito de Fran rápido, porque como dice... Te voy a decir todo de ti. Ok. Dure. Como dice un youtuber por ahí famoso, la audiencia de Huesos Negros de Anime en Pánico, sabrán que nosotros hemos hablado muchos chismes aquí de nuestras relaciones personales. ¿Cómo? ¿Has hablado de mí? Sí. Panic y Fran se conocen en persona, Sí. Empezando por ahí. Nos hemos visto los tres en Dominicana. Y no solo eso, sino que Fran y yo hemos trabajado en incontables proyectos juntos, tanto de animación, de cine, de música, de guión, de todo. Pero ¿ustedes se acuerdan de aquel episodio donde hablamos de este foro de anime donde Panic y yo nos conocimos, que le dijimos Anime Chocolate, y que produjo una película dominicana, la primera película dominicana animada? Bueno, Frank fue a la premiere de esa película. ¿Fran fue? ¿Eso sí no lo sabía? Yo Sí. fui a esa premiere y llevé a otra persona. Sí. ¡Oh, wow! Eso no lo sabía, fíjate. El Panic verso es tan extenso. Sí. Sí, se extiende por muchos países y civilizaciones. Sí, nosotros fuimos a la misma escuela incluso y nos conocemos desde antes de yo poder caer preso legalmente. Realmente. ¿Qué manera de Yo caía decirlo? preso por él. Yo creo que ya yo tenía los 18. Sí. Ya yo tenía los 18. Yo me llevaba sus multas de tránsito. Era un adulto irresponsable. Le daba el guía del carro. Salíamos a atracar a la noche. Ok, no. Dejaba conducir un menor. Creo que lo dejé fumar. Creo. Y no sé qué lo dejé fumar. Y mi primer pote de ron me lo diste tú. No, mentira. Eso es cierto. Y fue cerveza. Y me acuerdo dónde fue. Uepa. Continúa. Eso hay que decirlo en otro podcast. Esa información vamos a tenerla secuestrada. Información clasificada. Otra información para otro podcast que quién sabe cuándo se va a hacer. Sí, exacto. Promesas y promesas nada más. Entonces, con la presentación ya hecha, ahora sí, pasamos con el tema principal. Primero, antes de hablar de samuráis, tenemos que hablar de un par de cositas. ¿Por qué existen los samuráis en primer lugar? Hay un montón, de razones, de motivos y de circunstancias que dieron lugar y paso a que existieran los samuráis. Pero, para hacer el cuento lo más corto posible, omitiendo detalles y esperando comentarios de nuestro
nuestro poderoso invitado, es más o menos así. Hace mucho tiempo en Japón fue poblado principalmente por una etnia, o sea, por una clase de personas llamada los Yomon. Estos venían usualmente de lo que es la parte de Rusia. En otras palabras, era gente, ya sabes, blanca, de cabello grueso, más parecida a los europeos. Y ellos poblaron casi todo el archipiélago japonés. Ahora, ellos se establecieron casi todos lados, pero vivían un poquito como en la edad de piedra. Muchos años más adelante llegaron barcos que provenían de China y de Corea y empezaron a poblar pues todas las costas. A esta etnia se les conocía como los Yayoi. Y bueno, digamos que con el tiempo los Yayoi y los Yomon no se llevaron muy bien. Fuera de que eran muy diferentes, ya sabes, los Yayoi eran los típicos pequeños de ojos rasgados a los que todos estamos acostumbrados. Y bueno, ¿qué pasó? Pues se pelearon los unos con los otros. Todos se dieron a palitos y todo salió muy, muy, muy feo. Entonces, las tierras que les quitaban los Yayoi a los Yomon estaban siendo pobladas y dejaban a alguien a cargo de esa tierra para que los Yomon no las pudieran retomar. A estas personas que se ponen aquí eran un estilo como de gobernadores, si quieres verlo así. Se llamaban damios. Así es correcto. Eran los famosos damios. Y aquí hay una cosa muy importante. Y es que a partir de que los Yomon perdieron como esta guerra, fueron designados a la parte que sería norte de lo que es Japón. Y allí se recluirían incluso hasta nuestros días. Ya que actualmente el pueblo Yomon evolucionó, por así decirlo, y se conoce como la cultura Ainu. Entonces, pues bueno, ellos son los que habitan en la parte, digamos, en las islas superiores de Japón. Que hay un video de Panic Flash que lo explica. Sí, de hecho sí, ya habíamos hecho un video donde ¿Te puedo hacer un inciso ahí? Claro, adelante. Esa isla que tú dices al norte es la isla de Hokkaido. Y sí, ellos son los Ainu. Esos son los últimos descendientes de ellos. Porque realmente en este asunto de los samuráis, los Yayoi son los primeros samuráis. Los Yayoi son los primeros samuráis realmente. Incluso la cultura samurái tiene registros viejísimos que te puedo mencionar incluso que los primeros modelos de katana son del año 700 después de Cristo. Wow. Sí, es una cultura realmente muy milenaria en ese aspecto de que hay cosas viejísimas, pero continúa. Wow. Tenían un nombre, ¿no? Antes de ser katanas. La primera espada curva. Sí, el chokuto. Así se llamaba la primera ajá. espada. Y era como el machete de nuestros días, pero imagínate un machete katana. Sí, en serio, era así. El sueño de cualquiera. Wow. Hay un editor en Japón que anda con ese machete japonés, dando bandazos. Corrígeme si me equivoco, pero la razón por la que empezaron a utilizar la katana y la razón principal por la que es curva es porque es más rápida de desenfundar y más fácil de desenfundar que una espada normal recta, porque ellos también tenían las espadas rectas. Muchos creen que nada más ellos manejaban las katanas, que eran las espadas curvas y ya, ¿no? Pero ellos tenían, creo que la primera fue la tachi y luego tenían tenían un montón de tipos de espadas, ¿no? Con diferentes longitudes y todo, pero... No, ahí voy a aclarar algo. Adelante. Tú ves la espada que tú conoces como Masamune, la largota, la que usa Sephiroth. Esa es la Tachi. Ok. Esa es la Tachi. Masamune es una marca de espada. El herrero Masamune, que su nombre era Goro Masamune, él fue un sacerdote, creo que del año 1200 a 1300 y pico, Diablo. que él era quien hacía las espadas de mayor calidad. Eso es una marca y esa marca se mantuvo. O sea, el estándar que él desarrolló de fabricación se mantuvo durante los años. Entonces, La Gucci y Louis Vuitton de las tú espadas. podías, exactamente, tú podías, como samurái, vamos a decir, de ya finales de la era samurái, pedirle a tu herrero una Masamune, pero ya tú sabes que eso iba a tardar un tiempo bacano. Se iba a tardar un préstamo tiempo 2 años, largo. plazo fijo. Exactamente. Iban ahí al banco. Ajá. De que, miren, banco, yo quiero pedir un préstamo para comprar una Masamune, pero yo necesito un financiamiento. Bueno, tiene que hipotecar la casa. Deme una carta de cuánto usted gana en el trabajo. Pues deme un Hipotecar una de garante. sus esposas. Como garantía nomás. Sí. No más. Entonces, mira, ese tipo de detalles vienen por un asunto de modelo. El modelo Tachi es
ese modelo largote. Que en verdad ese modelo era para acabar con el jinete y el caballo al mismo tiempo. Incluso había un orden de dar el espadazo, que era en la nariz del caballo y luego en la barriga del jinete. ¡Au! Como una diagonal. Exactamente, como si fuera a entrar por la axila, pero más abajo. Por alguna razón siento que el podcast se volvió gore. Entonces, mira qué pasa. Lo que tú conoces como katana, el modelo de espada katana, es eso, un modelo, el modelo katana. El modelo Tachi, por ejemplo, el modelo Kodachi, y así sucesivamente. Todos esos nombres que tú oyes, en verdad son modelos de una misma espada. Ok. Vaya. Ok, bueno, la Dando cosa cátedra. la cosa es que originalmente todas estas personas eran solo guerreros. Simplemente eran, digamos, que agarraban a soldados de cada pueblo, así como hacían en Europa o en todos lados del mundo, y con el entrenamiento más básico del mundo, pues los mandaban a la guerra y así fue como expulsaron a los Yomon, ¿no? A estos guerreros se les llamaban Bushis, pero luego tenemos la situación, ya sabes de dónde viene, ¿no? Bushido, Bushi, bueno, pero ya vamos para allá. Ahora, resulta ser que todos estos como lugares que fueron designados, cada uno para cada señorío, los damios que mencionamos antes, ahora estaban bajo el mandato de una persona que es el emperador. Esto es otra historia, no voy a contar la historia del emperador porque se supone que el emperador es descendiente de la diosa Izanami directamente y es todo un rollo de por qué literalmente es que sí, hay un montón de mito en eso. Ajá, no, es que no se sabe ni bien quién fue el primer emperador. Exacto. O sea, hay textos que te dicen quién es el primer emperador, pero no se sabe siquiera si existió porque no hay ningún vestigio arquitectónico ni ninguna... o sea, no hay nada más que los mitos. Sí, y también tú encuentras textos que se contradicen, que te van a decir, este fue el primer emperador, pero otro texto te va a decir, no, este fue el primer emperador. Mucho de eso, cuando yo estuve hablando con Editor, que él buscaba la información que yo le decía, él veía que él encontraba en internet mucha información que se contradecía y yo tenía que decirle, mira, esto tú vas a ver que se contradice de esta manera, pero no es así, es tal la versión verdadera. ¿Cuál es? Es algo común. Tengo entendido que es porque los japoneses se están cuidando mucho la narrativa de cómo ellos quieren que se vean las cosas versus a los que los textos y la historia cuentan. Exactamente, los japoneses cuidan su narrativa porque ellos tienen su versión oficial japonesa y está la versión de verdad y está la versión de Hollywood. Ahí te voy a decir que Hollywood realmente es quien ha espectacularizado lo que conocemos de los samuráis. Casi todo lo que conocemos hoy día realmente lo creó Hollywood. Y todo empieza con los ninjas. ¿Con los ninjas? Sí, todo empieza con los ninjas. Nosotros tenemos que hacer otro maldito podcast nada más hablando de ninja. Porque si no vamos a durar 3 horas aquí hablando. Hay un problema porque es que van muy de la mano. Van muy de la mano. También mucho de lo que tú crees de los ninjas no es real. Ahorita tú me dices que los ninjas originalmente eran de México, el primer samurái era cubano. Que comían tacos. ¿Cómo que no comen ramen? Comían tacos, les gustaba el picante. Bueno, la cosa es que en estos daimios, para tomar un poquito la historia, eran gobernados por el emperador. De donde sea que haya salido este tipo, pero eran gobernados por el emperador, ¿no? Hijo de los dioses, como los reyes. Ustedes saben, los reyes europeos eran casi exactamente lo mismo. O sea, personas que según Dios había elegido para que gobernaran el cielo, pero los únicos que habían tenido contacto con Dios eran ellos mismos. Así que, bueno, era difícil, ¿no? Era difícil decir si tenían razón o no tenían razón, ¿no? Pero la cosa es que pues ellos tenían su ejército, ya habían corrido a los Yomon, ya se habían quedado con toda la isla principal y dijeron, bueno, pues vamos a repartirnos las tierras, pero de vez en cuando habían disputas entre un señor feudal y otro que decían, no, que esta parte es mía, no, que esta parte es mía, porque la tuya empieza allá, que no sé qué, y se enojaban y pues se iban a la guerra. Entonces esto era pues obviamente muy malo para el imperio porque al principio digamos que era todo unido y ellos eran más bien como gobernadores de zonas, pero poco a poco empezaron a hacer casi como manejos autónomos independientes, es decir, cada quien hacía sus reglas a su bola, cada quien hacía como su estilo de sus leyes eso es correcto. Su propia manera. Pues era un problema muy grande porque pues el emperador no quería que eso se diera de esa manera, ¿no? Entonces lo que él hace es que se designa una persona que es el Tai Shogun,
abreviado el shogun, que es el encargado militar de toda la isla y quien va a llevar el control básicamente de que los señores feudales no se maten. Entonces, la cosa con esto es que obviamente el emperador designa el shogun y pues esto pasó durante varios años. Pero aparte de esto, otra de las principales funciones del shogun era el de expulsar a cualquier tipo de extranjero, o sea, hacer todos los movimientos militares hacia el extranjero. De hecho, la palabra shogun es literalmente aquel designado para exterminar a los bárbaros en la isla. Entonces, pues es una palabra bastante descriptiva de lo que eran sus funciones. Ok, sí, eso es cierto. Suena y se cae. Ese es el concepto así tal cual leído, o sea, de libro. Mientras más tú cuenta el gobierno militar de Japón, que había un guerrero que sacaba gente y que más adelante, spoiler, va a tirar al emperador, suena a Fidel Castro. Básicamente. Al Che Guevara. Básicamente, en serio. La cosa es que el shogun ya tenía casi todas las funciones de establecer los comandos militares dentro de la isla. Así que, en otras palabras, tenía más poder que el mismo emperador. Mientras el emperador estaba haciendo todas las cosas que tuviera que ver con religión. Te lo puedo decir en dinero. Claro. Mira, Japón entero producía una moneda que se llamaba el roku. Japón entero producía 7 millones de roku. Y solamente el shogun le entraban 2 millones. ¡Oh, madre! Como Fidel. Ese dato está. Incluso si yo tuviera los libros, le tirara una foto o algo. Pero ese dato es real. Wow. Ok, no, es una barbaridad. No tiene sentido que todo el Producto Interno Bruto de un país, Sí. casi la mitad, se vaya para una sola persona. Se crea Latinoamérica. Casi. Y bueno, lo que había pasado originalmente es que el emperador se encargaba de toda la parte religiosa, porque hay muchas cosas también con Japón que no tenían nada más que ver con lo militar. Por ejemplo, estaban en el proceso de ver con qué religión se iban, porque pues ellos eran originalmente shintoístas, pero llegó toda la influencia budista de parte de China. Ajá. Pero no solo los budistas, sino que aparte los budistas estaban repartidos en varias sectas, que si la secta de la tierra pura, que si la secta de esta madre, que si los budistas zen, entonces que fueron los que al final terminaron prevaleciendo. Entonces el emperador tenía que El budismo zen fue el que al final prevaleció y se ligó mucho con el sintoísmo. Sí, de hecho lo que hizo el emperador precisamente es que ni tonto ni perezoso agarró básicamente el budismo zen, que era como... Y te están llegando 2 millones de roku. Tú no puedes ser ni tonto ni perezoso. Y aparte de eso, los combinó para que tuvieran lógica ambas cosas juntas. Y pues al mundo le gustó y lo tomaron, ¿no? También hizo lo de la Y lo seguimos viviendo. Sí. Lo seguimos viviendo. Nada más hay que hacer un viaje a Japón. Y también la parte de la caligrafía, el sistema de escritura, que como saben se tomaron originalmente del vocablo chino y lo modificaron ellos para que fueran algunas partes más simples y dividieron lo que son los vocablos, que son el hiragana. No son vocablos, dame un segundito. ¿Qué? Son alfabetos. Son el hiragana, alfabetos, katakana y hiragana, kanji. correcto. Y hay alfabetos nuevos que tal el furangi, el ¿Qué? furagana, una cosa ¿Qué? así. Sí, Eso no sabía. sí, Eso no lo sabía hay más tampoco. cosas. O sea, ya el japonés era de por sí complicado y ahora hay que seguir jodiendo la paciencia. El japonés es uno de los idiomas más complicados del mundo. Incluso hay cosas que no son para leerlas, simplemente como para pensarlas y llevarte la idea de que eso significa tal cosa, pero no se dice. Yo en ese aspecto lo odio, el japonés. Es como un Starbucks, no te lo tomas, lo sientes. Es la experiencia. Bueno, a pesar de que ya habían habido Tai Shogun antes, al primero que se le conoce como shogunato, es decir, que ahora sí todo lo rige por parte del shogun, fue a partir del shogunato de Kamakura. Lo que hizo esta persona, que era creo que del clan Minamoto, es que él estableció, ¿sabes qué? Como yo tengo todo el control sobre las cosas militares, no lo voy a combinar con las cosas del emperador, lo voy a separar por completo. Y se llevó a la ciudad de Kamakura todo lo que tuviera que ver con ejercicios militares, entrenamientos, decisiones económicas para el país, todo eso se lo llevó. Porque, bueno, la capital en ese momento estaba en otro lugar geográficamente,
básicamente. Que, como saben, la capital de Japón ha rondado, que si en Nara, que si en Kioto, posteriormente en Edo, que ahorita vamos a ver todo eso. Edo es la capital más viajera del mundo. ¿Es en serio? Sí. Eso no sabía. Sí, porque así mismo como tú estás diciendo, la capital ha sabido estar hacia el norte, como hacia el sur, como centro, como está ahora mismo. Vaya. Y bueno, resulta ser que después de que el shogun toma el control de todo y dice, jajaja, ya todo es mío, ya no necesito del emperador, empieza a promulgar leyes un poco especiales. Como por ejemplo, de que él podía heredar el puesto de shogun a sus descendientes o a su familia. Entonces ya empezamos a hacer como Nicolás Maduro en Venezuela, así como de... Y qué bueno que dices eso, porque mira, eso fue lo que permaneció. Yo heredaba el puesto de quien fuera mi descendiente, o sea, mi descendiente heredaba mi puesto, o quien acabara conmigo heredaba mi puesto. Ok, tú podías hacer un duelo a muerte por ser el mero mero. Había otra manera, Yo podía acabar con mi maestro en un duelo y yo ser el maestro del dojo. Así de sencillo. Era una manera de subir de rango. O sea, si tú quieres un ascenso en el trabajo, tú tienes que matar a tu jefe. Prácticamente. Eso me gusta. Panic. Eso me gusta. Panic. No, chicos, cuidado. Había otra manera, de hecho, que veremos. Hay otra manera. Que es si alguien mata a tu señor, que fue lo que pasó con el ejército de Nobunaga. Ajá. Si alguien mata a tu señor y tú lo vengas, es decir, matas a la persona que mató a tu señor, tú quedas a cargo. Y de hecho, eso era una de las historias que pasó durante la muerte de Nobunaga, que veremos más adelante, así es que da tiempo. Y lo que hizo su comandante, lo primero que hizo fue buscar al asesino de Nobunaga antes de que cualquier otra persona pudiera verlo. O sea, literalmente Nobunaga había muerto y en ese mismo instante tenías a este tipo como loco buscando por todas partes quién lo había matado. ¿Para qué? Porque él quería tener el control completo del ejército. Y lo logró. De hecho, lo hizo. Entonces, así fue, de hecho, como pudo tomar uno de los bandos, que posteriormente estaría en la batalla de Sekigahara. Que es una de las que mencionó precisamente Fran. Pero esto es muy en el futuro. Por ahora, en el pasado, aquí por cierto, también quiero mencionar un par de cosas. Aquí me di cuenta que hay una cantidad enorme, pero enorme, como ustedes no tienen una idea, de referencias a apellidos de clanes famosos que aparecen en muchos animes. Por hacer alguna referencia, ¿no? ¿Conocen el apellido de Fujiwara? Pues bueno, resulta ser que estos tipos eran literalmente un clan que era súper devoto de la religión budista y fueron básicamente los que fueron los líderes religiosos de Japón durante un muy buen tiempo y aparte empezaron a ganar poderío y tierras y se convirtieron en damios. Ajá. Sí. Solamente a base del poder de la fe, básicamente. Y aparte, todos los señores feudales estaban enojados con ellos porque ellos no pagaban impuestos al ser institución religiosa. Entonces eso hizo que hubiera todo un problemón porque ellos básicamente tenían influencia en todos lados y bueno, el punto final es que se los cargaron a todos, pero pues sus descendientes siguen estando hasta el día de hoy y cosa graciosa. Ahora que tú mencionaste el clan Fujiwara, Miyamoto Musashi pertenecía a ese clan. No sabía. Mira, ¿Qué? el verdadero nombre de Musashi es Shimen Musashi no Kami Fujiwara no Harunobu. Parece apellido latino. Sí, Así eran los nombres de ellos realmente. O por lo menos en la época de Musashi, que eran así de largos. Entonces, Fujiwara era uno de los clanes a los que él pertenecía. Por cuestiones, creo que de su mamá o su papá, que eran pertenecientes a uno de esos clanes. Porque resulta que Musashi tuvo demasiados nombres, pero él perteneció al Fujiwara. Vaya. Que ahorita, para los que estén perdidos y no sepan quién es Miyamoto Musashi, ahorita lo vamos a decir, pero déjenme decirles que Fujiwara es el apellido de Chika Fujiwara del anime de Kaguya-sama y que justamente ¿se acuerdan que ella dijo que su familia era muy influyente en la política de Japón y que de hecho hasta su abuelo había sido ex primer ministro? Bueno, así de influyente es su familia. Y no solo eso. Estuvo el espadachín más duro de Japón entera. Claro que tienen que ser influyentes. Cualquiera es influyente así. Dime. ¿Quieres que te influya? Y no solo ellos. Fíjate que también me di cuenta que entre los clanes estaba el clan Abe. Y el clan Abe tiene toda una historia. Y está Shinzo Abe. Para los que no sepan quién es Shinzo Abe, fue el ex primer ministro de Japón durante un montón de años. Falleció.
Lo fallecieron. atentado. Lo fallecieron a la fuerza. Lo fallecieron en la puerta. Lo invitaron cordialmente a pasar a mejor vida. Sí. Y él aceptó la invitación. Él fue el ex primer ministro de Japón. Cuando vi que su clan estaba ahí, era como de no mames, o sea, la política de Japón es una mafia desde hace milenios y son las mismas familias. Mira algo, muchos de los nombres que conocemos como importantes vienen de clanes samuráis. Incluso los samuráis tienen una influencia hasta nuestros días. Lo único es que ya no usan la katana y no resuelven a machetazos. Dios mío. Pero si pudieran, lo hicieran. Por su pollo que lo haría. No, te creo. Hubo una rebelión para eso, pero ya lo veremos. Pasaron muchas, pero muchas cosas. El shogun estableció el shogunato de Kamakura. Pero pasó algo no muy bueno. El tipo que era el líder del shogunato era un poquito paranoico. Él estaba acostumbrado a que todo el mundo se traicionara, que todo el mundo se metiera la pata, que ya sabes, estaba traumado con que en algún momento lo fueran a traicionar. Entonces, por eso mismo, mandó a matar a su hermano, no tuvo descendientes y cuando llegó al final de su vida, a pesar de que él estableció que el cargo era hereditario, no había quien lo cubriera. Entonces, eso le pasa por follar poco. pues, por ser un poquito paranoico. Claro, si era tan paranoico. ¿Quién se queda a cargo de Japón? Japón se queda a cargo de lo que sería la familia de su esposa. Ya tú sabes. ¿Qué son los famosos Hoyo? No son el hoyo, no, los no son. Hoyo. La cosa aquí que quiero recalcar mucho, si ustedes van a Japón, van a encontrar muchos templos con el emblema de la familia Hoyo. El emblema de la familia Hoyo son 3 triángulos que juntos hacen un triángulo grande. En otras palabras, ¿Trifuerza? es la trifuerza. Exactamente. No, si vas a templos en Japón hoy en día, vas a ver la trifuerza. Ok, Sí. cuando vayamos a Japón, Eso es verdad. todos tenemos que llevar una ocarina. Y cuando veamos la trifuerza... Probar. Sí, uno nunca sabe, Tocar la sabe. canción del tiempo. Sí. Uno nunca A sabe. ver qué pasa. Y lleven petardos. Puede que te salga un colo. Y bueno, de ahí precisamente viene la inspiración para el símbolo que posteriormente sería la trifuerza. Luego voy a comerme un montón de años, porque la verdad la historia de Japón es inmensa. Pero el punto clave aquí son los Hoyo tienen el control sobre Japón y ellos mismos designan a los shogunes. Pero esto al emperador no le late mucho, porque en teoría él le dio el puesto, fue al otro güey, no a estos. Entonces como que le pasaron mal el poderío a ellos. Y el emperador no estaba como que muy de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Se hace una pelea entre el emperador y el shogunato por el control de Japón, en el cual gana el shogunato y corren al emperador, lo exilian de Japón. Pero esto no tardó mucho, no tardó ni un par de años, porque el emperador, enojado desde afuera, pues muchos eran fieles a él, porque recuerden sobre todo que el emperador era un líder más religioso que político, es decir, la gente creía en él, que él tenía el derecho divino de gobernar en Japón. Entonces muchos se iban por el emperador más por este hecho que realmente por algo racional o por lo que más les conviniera. Entonces mucha gente se pasa al bando del emperador y el emperador regresa y dan un golpe en contra de los Hoyo. Y de hecho, uno de los militares, uno de los generales de los Hoyo, los traiciona. Y se va con el bando del emperador y dan un golpe aniquilando a toda la familia y pues ya. Con esto el emperador vuelve a medio tomar el control y este general que los traicionó es ahora el que es designado como el nuevo shogun. Y ahora siendo nuevo shogun vuelve a tomar el control completo y vuelve a poner la ley de que todo sería hereditario y básicamente se vuelve otro dictador. Pero bueno, eso es otro punto. La cosa es que... Latinoamérica. Sí, básicamente es como, oh sí, yo lucharé por libertarlos. Luego, soy el emperador de México. Cambio de opinión. Sí, qué innovador Japón. Antes de que Latinoamérica empezara con ese reguero político, ellos innovaron. Unos mil y pico de años. Postdata, esto literalmente pasó. Para los que no conocen la historia de México, hubo un general que fue Iturbide, estaba en el bando de los españoles, traicionó a los españoles para libertar México y una vez que México fue independiente se proclamó emperador. Ahora sí, literalmente ya todos los señoríos estaban bien establecidos. Ellos empezaron a darle, ya no solo querían guerreros, debido a que todo este sistema había sido construido básicamente en torno a la traición. O sea, sí, literalmente todo este sistema estaba construido en base a que yo te mato a ti, así, ajá, exacto, o sea, literalmente como un Juego de Tronos. Lo que todo Daimyo quería era un sirviente que fuera
fiel, que fuera leal, que no lo fuera a traicionar, pase lo que pase. Eso es como lo que más les preocupaba, era tener gente leal a su lado. Y aparte de eso, que también, pues no solo fueran guerreros, como X, así como que te saco a la batalla, toma tu arma y pégale, sino que estuvieran entrenados y que estuvieran alerta. Entonces, para esto se crearon algunos sistemas de entrenamiento militar, que fueron como los primeros entrenamientos que hubieron así como tal en la isla, donde, utilizando mucho de lo que venía de China, ellos empezaron a enseñarle a estas personas artes marciales. Originalmente, los primeros que recibían entrenamiento y los más famosos, que digamos que fueron considerados los primeros samuráis, eran a caballo y con arco. ¿Por qué? Porque obviamente se requiere un entrenamiento muy, muy arduo para poder disparar desde un caballo que esté en movimiento sin caer. Lo que hemos jugado Zelda sabemos que eso es verdad. Entonces, por eso mismo, los primeros samuráis, digamos, en toda regla, fueron aquellos que estaban a caballo y arco. Ya luego de esto, obviamente, este entrenamiento empezó a hacerse incluso para los que eran, digamos, de infantería, los de a pie, que ahora era entrenamiento con lanzas, entrenamiento con espadas. Se les inculcaba sobre todo la lealtad. O sea, lo primero es que tú tienes que ser leal a tu señor. Ya después de ahí en fuera todo. De hecho, era tanto que había un estigma, digamos, ya hasta social, si le faltabas a tu señor, ¿no? Que es donde empieza lo de, como conocemos como el harakiri, y que en ese momento se conocía como el seppuku, que es que si tú faltas a tu honor, aunque eso es algo tan ambiguo, pues tendrías que acabar tú mismo con tu propia vida. Esto era básicamente... En verdad, habían reglas para eso. O sea, habían reglas para tú hacerte seppuku, y el seppuku normalmente te lo pedían. Sí. No era que tú venías yo fui una deshonra porque yo lo reconozco, no. Te lo pedían. Tú fuiste una deshonra por X o Y. Entonces tu daimyo normalmente era el que te lo pedía, o algún superior a ti. Wow. Sí. E incluso las mujeres, las esposas de los samuráis, tenían condiciones para hacerse el seppuku, y el seppuku de ellas era muy diferente al de los hombres. Espérate. Si el hombre tenía que hacerse la desvivisión, la mujer también tenía que hacerlo. Sí. Y depende. Qué bien que yo vivo en este siglo. Creo que, si no mal recuerdo, depende del tamaño de la falta. Sí y no. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir que tú eres un samurái. Tú cometiste un acto de deshonra, X. Hiciste panic viendo gente en el trabajo. Tu daimyo te mandaba una carta con otro samurái para que tú te hicieras el seppuku. Tu seppuku iba a ser clavarte en las vísceras un tanto del lado izquierdo del cuerpo, y tú ibas a cortar todo tu estómago hacia el otro lado. Ese era el seppuku de los hombres. Al mismo tiempo, ese samurái que vino a traerte la orden te iba a cortar la cabeza. Ay, no. De hecho, es un acto de compasión, porque el seppuku está hecho para que tú primero sufras por tu agravio, o sea, que te duela. Eso se llama seppuku asistido. Y luego la otra persona llega y te corta la cabeza, pues para que no sufras. Para que no sufras más. Entonces, en el caso de las mujeres, y esa orden que te trajeron a ti decía que ella iba a perder todas las propiedades, o que ella iba a volverse esclava, porque el agravio que tú cometiste lo conlleva. Ella podía elegir. Ella podía elegir serte fiel a ti y hacerse el seppuku ella. Ok. Eso también se daba en el caso de las guerras, que cuando los hombres morían, para no ser maltratadas por los samuráis que vienen, que le están ganando a lo del hombre de esa mujer, a ese bando, ellas se hacían el seppuku. Pero el seppuku de las mujeres era cortándose la vena aorta. Sí, de hecho, sí, se cortan el cuello, y precisamente es para evitar que... Y se desangran. Para que lleguen los samuráis contrarios o el bando contrario y la secuestre, y pues básicamente que tengan hijos con ellos, ¿no? Porque obviamente, pues después de que ganen, se van a quedar con las mujeres, pues para darles como matraca, ¿no? Exactamente. Para evitar eso, porque todo eso era, pues, violines una y otra vez, ¿no? Violines una y otra vez. Para evitar Música eso, clásica. pues ellas hacían el seppuku cortándose el cuello, ¿correcto? Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Sí. Menos mal. Que ahora, con todo esto establecido, el sistema de lealtad, el sistema de entrenamiento militar, los daimios tenían mucho más poder. ¿Por qué? Porque ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo tener un ejército y guerreros como los tenías en Europa, que pues sí tenías un ejército grande contra otro ejército grande y ya. No. Es que ahora tienes a un séquito de personas que van a morir por ti y van a hacer todo por ti. Y tú los premiabas dándoles tierra,
guerras dándoles una posición jerárquica, porque aquí los samuráis básicamente estaban muy por encima de todas las demás clases sociales. Por debajo de los daimios y de la nobleza directa, ellos serían la clase más alta que habría. Entonces era un honor completo ser un samurái. Y aparte de eso, que quiero también constatar que para ser samurái ya llegó un punto, sobre todo llegando por ahí de los 1400, 1500, casi llegando para la era Sengoku, que solo podías ser samurái si eras hijo de samuráis. Es decir, tú no te podías alistar con un señor feudal y ya. No. Tenías que ser hijo de un samurái y tu papá te iba a criar desde pequeño con esos para ser un samurái, lealtad, para ser un guerrero, para hacer eso, y no vas a conocer profesión en tu vida que no sea la guerra desde que estás pequeño. Y obviamente, pues siendo criado desde que eres bebé para servirle a tu señor, pues eso haces. Entonces, es lo que te digo, es muy diferente a cómo se manejaban las guerras en el resto del mundo, que simplemente eran personas contra personas. Creo que lo más parecido eran, digamos, las cruzadas, porque eran más con un motivo religioso. Eso te iba a decir, que tiene cierta similitud con lo de las cruzadas y los caballeros de ese tiempo, los templarios, ese tipo de caballeros. Los samuráis tienen ciertas similitudes con ellos, pero nada es verdad, todo está permitido. Algo parecido. Entonces, pues bueno, eso pasó. Y la cosa es que, bueno, ya digamos que se les subieron los humos a todos estos señores feudales. Empezaron otra vez a tener problemas entre ellos y el shogun no pudo contener todo esto. Y una vez que uno de los shogunes muere, se crea un vacío de poder. Y hay un gran problema. Porque todo el mundo quiere su puesto. Que si tenía descendientes, no les importa. Todo el mundo quiere ese puesto. Y es donde empieza la era Sengoku. La era Sengoku es conocida literalmente como la era de las guerras. Creo que Sengoku es literalmente la traducción de era de las guerras. Exacto. Y todo el mundo, básicamente es todo Japón peleándose con todo Japón. Todos los daimios contra todos los daimios, tirándose espadazos por aquí, por allá. Que creo que hay un videojuego que se llama Sengoku Basara. Sí, es correcto, sí. Que exactamente de eso es que se trata, de esa época. Pues la cosa es que a todo esto, mientras todos se están dando en la madre una y otra vez, llega un barco a las costas de Japón. Este barco era un barco portugués, pero no habían visto barcos tan grandes. Ni de esa forma. Todos en Japón se quedan sorprendidos, así como, oye, ¿quiénes son estos, no? Y pues ya. Y ellos dijeron, les traemos a Jesús. Les traemos Jesús. Vinieron con misioneros. Se empezó a divulgar la religión cristiana dentro de todo lo que fue Japón. Aquí te vas a preguntar, espérate. Si los japoneses ya tenían un sistema de religión hecho y derecho, ¿por qué dejaron que entraran misioneros? Lo que pasó es que los portugueses no solo venían con su religión, venían con plomo. Venían con pistolas, o sea, con religión. Venía con arcabuces. Sí, exacto, eso. ¿Cómo se llama otra vez? Arcabuces, sí, correcto. Que son como un estilo de escopeta muy primitiva. Sí. Y los japoneses quedaron fascinados por esas cosas. O sea, no mames, o sea, literalmente le disparas a alguien y se muere. Y es que había sus pros y sus contras. Exactamente. ¡Magia! Los contras era, número uno, que la recarga era extremadísimamente lenta y que aparte casi no te podías mover con ellos. Entonces, a diferencia del arco y flecha que podías recargar súper rápido, y pues ya, te cargabas a 1 o 2 personas. Pero la cosa es que los arcos y las flechas no podían perforar las armaduras de los samuráis. Pero una escopeta sí. Una escopeta sí penetraba la armadura samurái sin ningún problema. Entonces ellos pues no tenían ningún tipo de preparación contra algo así. Y aparte de que penetraba las armaduras, tenía otra ventaja. Y es que no requería tanto entrenamiento como lo requería el arco y la flecha. O sea, no necesitabas toda la agilidad, la puntería y todo eso, ¿no? O sea, solo apuntabas y si tú tenías a otro tipo en rango, estaba enfrente, disparabas y ya. Dispara y punto. De hecho, la mayoría de los señores feudales consideraba, aunque eso decían, ¿no? Eso decían, los que no podían comprar las pistolas decían que era un método deshonroso de batallar, ¿no? Porque no había ningún... ¿Lo supiste? La necesidad tiene cara derecha. Porque no había ningún tipo de honor en literalmente presionar un botón y matar a la otra persona, ¿no? O sea, no hay honor en eso. Hay que enseñarle eso a los maleantes. Suena como alguien quejándose en uno de esos juegos pay to win.
Donde no hay honor es campeando. Ahí sí no hay honor. Luego llega uno de los personajes más famosos de la historia de Japón, que luego hablaremos tal vez en un podcast solamente de él, que es Oda Nobunaga, que era uno de los daimios precisamente de la era Sengoku, y dice, no mames, pistolas, güey, disparas y se muere, pistolas para todos, güey. Y tú tienes seguramente esto cabeza de que los samuráis eran estas personas honorables, con espadas y todo. No, pues déjame decirte que hubo un periodo en la historia donde los samuráis eran tipos con fusca, o sea, con su pistola preparada y disparándole a matar a todos, ¿no? Tal cual, pero pues las guerras sí fueron a pistolazos. Pues todo esto hizo que literalmente Nobunaga pudiera hacerse con la mitad de todo el país. Nobunaga era muy conocido porque era, aparte de que era una estrategia militar bueno, era sumamente cruel, extremadísimamente cruel. O sea, él no dejaba rehenes, mataba a todo el mundo, hacía planes para emboscar y empalarte la cabeza de tu general para mostrarte la mesa. Tenía todo el ejército de él enfrente. O sea, una pregunta, antes de que sigas. ¿Ustedes vieron un anime que se llama Ninja Resurrection? No, perdóname, no lo he visto. No. Bueno, mira, ese anime fue cancelado exactamente porque creo que hay 3 capítulos o 2 en internet, porque se trata de cómo ellos, la gente de Oda Nobunaga, cogió todas esas armas para acabar con los cristianos. Incluso creo que el primer y segundo capítulo se trata totalmente de eso, pero pasó. Al Vaticano no le gusta esto, tampoco al gobierno japonés. Pues sí, todo eso lo quieren cambiar de la historia, que luego les voy a decir por qué. ¿Por qué se ve tanto misionero? Porque ellos, los misioneros que venían con los portugueses, llegaron a convertir a más de 500,000 de japoneses en el cristianismo, en un país que tenía apenas unos pocos millones. O sea, ya era muchísimo. Volviendo con Nobunaga y las pistolas, él literalmente tenía unas estrategias militares que eran de otro mundo. Por ejemplo, me acuerdo de una en donde un día se manda a un grupo de personas a que se infiltren en el campamento del general enemigo. Se infiltran, le cortan la cabeza al general y a algunos de sus achichincles principales. Luego, al siguiente día que es la guerra, están los dos ejércitos de frente y él trae como estandarte la cabeza de su general. Y todo el mundo de... Wow. ¿Qué? Sí, así mismo. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Era un hijo de su madre. O sea, definitivamente él traicionaba a todo el mundo, se pegaba de tiros con todos. Por cualquier cosa decía que lo habías irrespetado y te mandaba a matar. O sea, de todo. O sea, el tipo era el dictador número 1 de Japón en ese momento. Pero habían otras 2 personas que estaban en disputa. Una persona llamada Hideyoshi y otro que se llama Ieyasu Tokugawa. Para pasar de una cosa a la otra, resulta que Nobunaga hace un montón de cosas. Hace un desmadre con Japón, ¿va? Aquí hay varias cosas interesantes, como por ejemplo de que Nobunaga hizo que hubiera el primer samurái de color negro. O sea, la persona negra africana que fuera samurái. Eso es cierto. Y lo que pasó aquí fue que los portugueses traían esclavos de Senegal. Pero los japoneses jamás habían visto a las personas de color, o sea, las personas negras. Cuando ven a este tipo, que creo que medía 1.90, y era un esclavo africano, todos se quedaban así, pues este tipo es un monstruo, ¿no? Entonces Nobunaga, que ve que los portugueses traen estos esclavos, le dicen, a ver, ¿cómo funciona esto? Y los portugueses, pues me pagas, te lo quedas y él te sirve. Y Nobunaga de, qué ofertón, qué ofertón, dame 10. Qué ofertón. Sí, y le compra el esclavo, le ponen al esclavo el nombre de Yosuke, y lo primero que hace Nobunaga, Yosuke, ajá. Uh-huh. Y lo primero que hace Nobunaga cuando lo tiene es, lo mandó a bañar, güey. Porque pensó que era imposible que existiera una persona negra, güey. Wow. Lo mandó a bañar y hicieron que lo desnudaran y lo bañaran frente a él y le tallaran la piel. Y vio que no se le quitó lo negro. Y dijo, no mames. Sí es negro, a huevo. No sé qué voy a hacer con esto, pero está chido, ¿no? Entonces, como la novedad, ¿no? Y la cosa es que, pues sí, o sea, la verdad es que Yosuke tenía Nobunaga lo describía muy exagerado, ¿no? Pero decía que Yosuke tenía la fuerza de 5 personas, de 5 hombres, ¿no? Y que aparte, era un monstruo súper resistente. Y la neta es que más o menos le creo, ¿no? Porque en ese entonces el promedio de estatura de los japoneses era de 1.60.
Entonces, pues Yosuke era gigante para ellos, ¿no? Y aparte, pues estamos hablando de un tipo que estuvo en trabajos forzados toda su vida. Entonces está bien musculoso, bien altote y bien negrote, ¿no? Entonces nada más le ven la pija y es como de, no mames, este güey sí está bien duro. Ay, Panic antojando otra vez. ¿Qué? Ok, mira, te conseguí el dato correcto. Era Yasuke que se llamaba. Yasuke. Ah, y sí, Yasuke cierto, lo que Yasuke, significa es vasallo. Oh, mira, eso no lo sabía. Y bueno, y aquí hay una cosa. Yasuke era el único de los samuráis, digamos, de clase baja, entre comillas, que Sí. comía en la mesa uno a uno con Nobunaga. Porque Nobunaga Otra vez innovando. Nobunaga Japón. le enseñó a hablar, bueno, le mandó a que le enseñaran a hablar japonés y decía que disfrutaba muchísimo la compañía de Yasuke. Tanto sus cuentos de cómo eran los países en África, cómo eran los viajes en alta mar, a veces, tal vez no le diera consejos de guerra, pero luego hacía, según Nobunaga, comentarios graciosos. O sea, literalmente, Yasuke y Nobunaga se volvieron compas. Eran O sea, compas de trago. sí, era el único que literalmente Nobunaga dice, si yo confío 100% en una persona, es en este güey, en Yasuke. Y así fue, porque a Nobunaga lo traicionan. Lo meten dentro de un templo y le prenden fuego. Entonces tenía todo el castillo rodeado y con el castillo prendiéndose fuego, o el templo, no me acuerdo. Resulta que, pues Nobunaga dice, ok, si yo salgo de aquí, me matan. Y si me quedo, me muero quemado. Y le dice a Yasuke, aunque esto no se sabe si pasó tal cual así, pero es lo que cuenta la historia. Le dice a Yasuke, pues ya valió madre, o sea, ya no tengo cómo salir de aquí. Encuérate. Espérate, no. Quiero que me concedas el honor, ¿no? Y Nobunaga se hace seppuku, o sea, se abre el estómago, en lo que Yasuke le corta la cabeza. O sea, Yasuke fue el que le dio el toque final a Nobunaga. O eso dice en la historia, porque hay otros historiadores que dicen que en realidad Nobunaga sí murió dentro del castillo por sí mismo. ¿Por qué? Porque ellos no atacaron. Lo gracioso es que incluso después de la guerra, los mismos del bando contrario no atacaron a Yasuke, porque lo admiraba. Todo el mundo sabía la historia, por así decirlo, de Yasuke, porque era todo un personaje, era una diva, un popstar de ese momento. Y le dijeron, no, pues sabemos que cumpliste bien a tu señor. De hecho, fue con él, fue con otro que no me acuerdo de su nombre, pero el que les dije que era el general de Nobunaga, y los dejan ir para que den la noticia de que Nobunaga había muerto. Y pues ya. Ahora, Yasuke no se podía quedar en Japón porque todo el mundo sabía que ese güey estaba de parte de Nobunaga. Y Nobunaga era todo menos una persona amable. Entonces tenía tantos enemigos que Yasuke tuvo que salir de Japón. Pero lo bueno es que salió con el suficiente dinero para volver y tener una buena vida en Senegal. Es extraño, pero el tipo literalmente lo sacaron, lo hicieron esclavo, se fue a Europa, luego se fue a Japón, terminó siendo samurái, terminó teniendo tierra, siendo el segundo al mando del general más fuerte. Luego de ahí terminó siendo exiliado y regresó como rico otra vez a su tierra natal. O sea, la aventura de ese güey es otro pedo. Y de hecho, creo que en él es el que está basado Afro Samurai. Y no solo Afro Samurai, sino que hay otro anime que literalmente solo se trata de la historia de Yasuke. No me acuerdo cómo se llama ese anime, pero Pani, hay uno el dato que diste de que él le hizo seppuku a Nobunaga es cierto. Y lo que hacen con Yasuke es que le perdonan la vida. Los enemigos de Nobunaga le perdonan la vida y entonces pasa todo lo que tú has dicho. Panic, ¿dónde fue que Yasuke volvió después de que se fue de Japón? ¿Para dónde fue que se fue? A Senegal. Yo me imagino él en Senegal, con su esposa, sus 3 muchachos. Él... Y una espada samurái. En una espada samurái. Y esposa japonesa, por cierto. Ajá, esposa japonesa. Él está sentado en una banquita con una caja de chocolate que ni Forrest Gump, y empieza a contar la historia. Entonces me metieron en un barco. Entonces empieza a decir que la vida es una caja de bombones. Ajá. No, él dice, ¿cómo se llama la bolita de arroz que hacen en Japón? Dangos, que no es mochis, Onigiris, creo que se llamaba. Onigiri, sí, bolita de arroz, sí, cierto, sí. La vida es como una caja de onigiris. Y empieza ya a contar, ¿no? Y al final le moché la cabeza a mi jefe, me perdonaron la vida, tengo dinero, y aquí está. Vámonos para Cuba, que están como que implementando cosas chulas ya también, vamos. Ok. Y bueno, luego de esto, ahora sí, los dos bandos que quedaban, que era el de Hideyoshi y el de Tokugawa, se enfrentan, pero
pero, al final terminan siendo aliados. Tokugawa se da cuenta de que aunque él gane la guerra, el emperador no lo va a dejar ser el shogun. ¿Y por qué? Porque no viene directamente de descendencia de familia real, ni tenía tanto conexión política. No lo iban a dejar. O sea, él se dio cuenta que aún ganando, no lo iban a dejar ser el shogun. Entonces, ¿qué hizo? Se alió con Hideyoshi, ¿vale? Y de esa manera, ahora sí, por lo menos ya tenía un escaño en la política, digamos, grande. Pero mientras estaba aliado con Hideyoshi, también empezó a hacer cosas como matrimonios arreglados, de que casaba a su hija con el hijo de algún jefe de un daimyo importante. O sea, empezó a hacer todas sus conexiones ahí poco a poco. Le hacía regalos carísimos al emperador, pero pues ni lo pelaba porque ellos querían que Hideyoshi fuera el shogun, y Hideyoshi lo fue. Pero ¿qué pasó? Hideyoshi poco después de la guerra enferma. Y entonces Tokugawa se da cuenta de esto. Que por cierto, para esto Hideyoshi tampoco había tenido hijos, ¿vale? Porque él había adoptado a una persona, a un joven, como que si fuera su propio hijo. Lo crió casi como hasta los 30 años. Y luego Hideyoshi tuvo un hijo biológico, ya grande. O sea, cuando él ya estaba grande, tuvo a su hijo biológico, que era el que debería ser el heredero para ser el siguiente shogun. Pero el otro tipo, el otro hijo, dice, a ver qué va a pasar conmigo, ¿no? O sea, yo no quiero ser el shogun ni nada. Está bien que se lo quede el hijo biológico que está chiquito, ¿no? Pero Hideyoshi dijo, no, porque tú puedes traicionar a tu hermano. Y le mandó a su hijo adoptivo, que él crió, a que se suicidara junto con toda su familia y todos sus sirvientes. Y mandó a su ejército para que verificaran que efectivamente todos se hayan desvivido por sí mismos. Porque tenía miedo de que traicionara a su verdadero hijo biológico en el futuro. ¿Qué diablo le pasa a esa gente? Entonces, ¿qué pasó? El hijo verdadero, el biológico de Hideyoshi, cuando Hideyoshi va a morir, se lo encarga a Tokugawa. Y Tokugawa le dice, ok, vamos a hacer esto. Yo, por mi vida, te juro que protejo a tu hijo. Y por ahora, yo me quedo con el puesto de shogun. Por ahora, sí. Eso lo pinta bien, ¿sabes? El periodo más largo de shogunato 250 años después. 250 años de poder. Pero ahorita vamos a eso. Dios mío. Eso fue la era de Tokugawa. Ese fue exactamente el inicio. Y ya luego, pues Tokugawa dice, no, pues yo te lo guardo. Hideyoshi muere. Tokugawa queda como shogun. Y aquí es cuando muchos de los señores feudales, otra vez que ya habían estado más o menos avanzados, dicen, no mames, ¿cómo que Tokugawa va a ser shogun? Que se vaya a la verga. No vamos a dejar que Tokugawa esté reinando sobre nosotros, porque él no tiene ningún derecho divino, él es un don nadie, él ni siquiera ganó la guerra, fue Hideyoshi, todos eran leales a Hideyoshi, ¿no? Entonces, y aparte había unos que no querían ni siquiera a Hideyoshi, sino que querían andar por su propia bola, por ahí seguían también algunos que eran todavía fieles a Nobunaga, y se hace un desmadre de todos contra todos. Y ahí sí llegamos a lo que yo mencioné ahorita, la batalla de Sekigahara. Y esa es la batalla de Sekigahara, que es una de las batallas más grandes de toda la historia moderna, y de las que militarmente hablando es de las que más hubo estrategias de todos los bandos. O sea, literalmente cuando estudias sobre tácticas militares, esta es una referencia. O sea, es literalmente todo lo que se hizo en Sekigahara es una referencia. Toda la batalla de Sekigahara es tan compleja, tan larga y tiene tantas cosas que podría ser su propio podcast aparte, exclusivamente hablando de todo lo que pasó en esta batalla. Pero para dejar el puesto corto, para dejarlo cortito, Tokugawa se viola a todos juntos y en desventaja numérica. En orden alfabético, numérico, al revés. Con eso, Tokugawa empieza a poner, y él mismo designa, a ver, ¿quién se enfrentó aquí? ¿Tú de allá? Ok, yo los voy a dejar en sus puestos, ¿va? A todos, incluso los que se enfrentaron a mí, yo los dejo. Ustedes gobiernan, pero aquí les va las reglas que les voy a poner. Número 1, lo que vamos a hacer es que a partir de ahora yo voy a poner la capital en Edo, que en ese momento era una villa junto al mar en medio de la nada, pero eran los dominios originales de Tokugawa, ¿vale? Posteriormente, esta ciudad Edo es la que muy en el futuro conoceríamos como Tokio, ¿va? Entonces, ¿qué hizo? Les dijo a todos los señores feudales, ok, así va a estar el rol. Ustedes cada año van a vivir un año aquí en Edo y otro año en su casa, en donde sea que estén en su prefectura, ¿no? Que es como ahora le llamaríamos en el futuro. Ustedes van a vivir en sus dominios un año y otro año en Edo, todo el tiempo. Se van a venir uno allá, uno acá. ¿Por qué? Así no les va a dar tiempo de hacer desmadres y se van a tener que conocer entre ustedes y a mí.
Entonces, si se van a traicionar, mínimo que sepas que el siguiente año ese tipo va a ser tu vecino. Entonces, para que tengas cuidado. Segundo, cuando vengas para acá te vas a traer a tu familia, a Edo. Y cuando te traigas a tu familia... Y a tus sirvientes. Cuando te traigas a tu familia, se quedan acá, papá. No te los vas a llevar de vuelta a tu casa. Tu familia siempre va a vivir por regla en Edo. No pueden vivir en tu distrito. Y yo los voy a tener vigilados. Si se te bota la carnica y me quieres traicionar, tengo literalmente todo lo tuyo de más preciado, lo tengo aquí conmigo. No vas a poder hacer nada. Y también sus samuráis más leales, pues obviamente los acompañaban. ¿Por qué? Porque obviamente pues estos señores feudales que entre todos se caían súper mal, o sea, todos se odiaban entre ellos, pues iban a vivir juntos como que si los pusieras en Big Brother, pues obviamente cada uno como en su palacio separadito, pero pues es casi súper cerca, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que llegan los samuráis, pues obviamente como guardias personales de estas personas, ¿no? Súper importantes. Esto fue súper adelantado a su época porque gracias a eso, pues todo el dinero del país se movió a un solo lugar, a Edo. Entonces, obviamente mucha gente, muchos artesanos, carpinteros, médicos se tenían que mudar a Edo porque tenían que suplir de servicios básicos a toda esta gente que estaba llegando y que era gente de dinero. Entonces obviamente cualquier artesano de renombre... Y la ciudad crece gracias a eso. Exacto. Quería que su material fuera comprado a buenos precios. Entonces iban a Edo porque ahí es donde estaba la gente de dinero. Y así fue como Edo empezó a crecer. O sea, de ser un pinche pueblito perdido en la nada, empezó a crecer así exponencialmente a lo loco. Y bueno, se terminó haciendo tan grande que pues posteriormente sería la capital del país hasta el día de hoy. Pero no nos adelantemos porque hay muchas otras cosas, porque nos estamos olvidando de algo importante y son de los mismos samuráis. Y es que aquí pasaron varias cosas. Número 1, como Tokugawa ascendió al poder y puso estas reglas, no solo habló de esto, habló de muchas cosas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de los portugueses? Los corrió a la verga. Los quitó, literalmente dijo, váyanse de aquí, yo no los quiero, no quiero ningún tipo de influencia extranjera, ni ahora ni nunca. Japón cierra sus fronteras y cualquier barco que se acerque a costas japonesas lo vamos a cañonear y no me importa quién venga. Si alguien naufraga y una persona es arrastrada aquí por las olas, lo vamos a balacear igual, no me importa. Así, tal cual. O sea, extranjero mandó con unos portugueses y unos holandeses a decir literalmente que nadie se acerque acá, no queremos a nadie. Nadie se puede inmiscuir en la política Cuba. Entonces, y así literalmente hizo el cierre de fronteras completo en Japón. Número 2, limitó... Él lo hizo así, antes de que tú sigas, pero él dejó 2 puertos abiertos donde podían comerciar con Japón, pero ningún extranjero podía quedarse a vivir en Japón. Podían comerciar, llegar al puerto, comerciar, pero no te quedes a vivir aquí. Y aparte eran unas islitas apartadas. Que si no me equivoco, era una para los alemanes y una para los holandeses. Para la corona inglesa y para las Indias neerlandesas, que eran los holandeses. Ok. A los portugueses fue quien le dio para afuera, porque hay una leyenda que cuenta que la razón por la que se pusieron en contra de los cristianos fue que alguien en un barco le dijo a Ieyasu que en verdad esa cristianización, esa evangelización, la hacían era para conquistar, y por eso él se puso en contra de eso y quiso desvivirlos a todos. Que postdata, en este mismo tiempo era precisamente cuando ya estaban llegando a América. Literalmente esto era casi al mismo tiempo, porque estamos hablando ya aquí de 1570 más o menos. Y acuérdense que ya lo del descubrimiento de América y el inicio de la colonización fue pues a partir de 1521. Básicamente le fueron con el chisme a Japón de, mira lo que están haciendo allá en América. ¿No los van a hacer a nosotros? Amo cómo cuentan la historia ustedes, de verdad. Sí. Suena como un chisme de patio. Sí. Suena como ese meme en el que está el monito y ves ese de allá, te van a hacer lo mismo a ti. Y bueno, la cosa es que Japón cierra por completo sus fronteras. En ese momento, y también manda a correr a todos los misioneros que habían en ese momento en el país. Pero aún así, mucho de la población ya era cristiana y ya tenían sus propios padres, ya tenían sus propias iglesias, o sea, ya de japoneses para japoneses, ya no tanto con misioneros o con personas externas. El problema es que sí, pero eso pasó después, porque eso no lo hizo Ieyasu, eso pasó 2 generaciones más tarde. Pero había un problema con los samuráis, y es que primero, les limitaron el uso de armas de fuego, se seguían usando,
pero les pidieron que volvieran únicamente. En Edo no podías portar una arma de fuego, como en la vida real del día de hoy, ¿no? En todos lados menos en Estados Unidos. No debes estar teniendo una pistola en la calle. Entonces no podías llevar armas de fuego. No me importa que estuvieras protegiendo a tu señor, no podías llevar armas de fuego. Tenías que ser a la antigua con tu espada, ¿no? Porque en teoría era más seguro para todo el mundo. Volvieron otra vez a usar espadas, ahora sí, volvemos un pasito para atrás, pero tenían un gran problema, y es que no había guerras, y eso era muy problemático porque se les prohibía a los samuráis ejercer cualquier otro oficio. Tenían prohibido por dictamen dedicarse a cosas como la carpintería o el campo o lo que sea. Solamente podían servir para la guerra, pero el problema es que no había guerras. Entonces, ¿qué hacían? Pues ser borrachos. Literalmente, eran muy conocidos los samuráis ya en la época, porque aquí ya pasamos, cuando entra Tokugawa al poder, pasamos de la era Sengoku a la era Edo, ¿vale? Se llama era Edo porque pues todo se centralizó precisamente en Edo. Y resulta ser que los samuráis ya para en este momento eran muy conocidos por ser borrachos en las calles, por ser unos bravucones, y son todas las historias, aunque de antes ya pasaba, pero aquí es donde más se acentuó, que mataban perros por diversión, o sea, para practicar su puntería, para practicar el filo de sus espadas. Ellos tenían un dictamen en donde si tú ofendías el honor de un samurái y había al menos un testigo, el samurái podía quitarte la vida ahí mismo. Entonces, habían samuráis que por el único rollo de buscar pleito, de que les gustó la morra del carpintero, la hija, ¿no? Entonces van, se buscan al pretendiente, se llevan uno de sus sirvientes, el sirviente dijo que le faltó el respeto a su señor samurái, y el samurái agarraba y le cortaba la cabeza al tipo porque le caía mal. Y ya, o a veces ni siquiera tenía que haber una razón, solo podían ir de un pueblo a otro y... Buscaban una excusa. Sí, simplemente. Eso indica que podemos tener un duelo, solo porque me viste a los ojos. Sí. Como un Pokémon. No, pero no, aquí no había duelo. Aquí no tenías oportunidad de defenderte. Te iba a cortar la cabeza ya. Tú no podías ni meter las manos. Entonces eso era horrible. Entonces, de hecho, una de las peores cosas que te podía pasar en ese momento era encontrarte con un samurái, porque pues, tú no... Incluso a eso que tú estás diciendo, el único momento en que había duelo es si el otro era un samurái. Sí, es correcto totalmente. Esto me suena tan a Latinoamérica. Está en Latinoamérica. Es como andar en la calle y tenerle miedo a la policía. Había policía. Sí, por cierto, sí es cierto. Había policía y no eran los samuráis. Bueno, sí, eran un grupo de samuráis, sí, pero destinados a ser la policía. No sé si ustedes vieron en Samurai X a este tipo, el que hacía el Gatotsu, Saito. No me acuerdo. Cuando Kenshin lo conoce por primera vez, él pertenece a una tropa que vestían todos igual, como con una túnica azul. Esa era la policía. Eran por tropas. Por ejemplo, la de Saito, recuerdo en el anime que se llamaba la tropa Sekijo. Esa tropa existió. Pero ya tiempo tengo entendido que ya los samuráis estaban de salida. Sí, porque aquí habían pasado varias cosas. Durante la época de Edo, pues pasan muchas cosas, ¿va? Porque es muy larga. O sea, son más de 250 años, ¿no? Que aquí se caracteriza principalmente porque toda la época de Edo fue gobernada por los Tokugawa y sus descendientes. Todos, o sea, todos eran el hijo, el primo, el hijo, el sobrino, el hijo y así. O sea, se iban rolando entre ellos mismos el poder. Y todos fueron un shogunato. Pero increíblemente el hijo hubo del paz. hijo del hijo del hijo. Sí, pero hubo paz. O sea, en realidad... se conoció que ya varias generaciones más adelante, obviamente como pasa en casi todos lados, había paz en medio de la tormenta. Ay, no. Eran derrochadores de dinero. Llegó un momento en que los Tokugawa ya eran derrochadores de dinero. Ya estaban muy alejados de como Ieyasu, que era como la mente maestra de todo. Y llega un momento también en que hay miseria en el país, ¿vale? O sea, literalmente la gente se siente pobre. Porque cuando en Japón en ese tiempo tú trabajabas en el campo, cuando eras campesino, el arroz que tú cultivabas no te pertenece. Le pertenece al señor feudal. Porque él es el dueño de las tierras y te está dando el permiso de vivir ahí. Y por tener ese permiso tú tienes que pagar con tu trabajo. Entonces, básicamente te quitaban toda tu comida. Y te dejaban una parte nada más para que subsistieras. Pero a veces ni siquiera esa parte era suficiente. Porque iban elevando y elevando los impuestos. Porque en Edo eran muy derrochadores. Y aparte el problema de que todas las cosas importantes estuvieran en Edo es que todos los campos quedaban desatendidos. O sea, y no había comercio. Tú no podías ni que tener la tienda donde se vende arroz o donde se vende carne. Tú no podías tener eso. Tú le dabas todo al daimyo y el daimyo se encargaba de repartirlo, además de lo que le pidiera Edo. Óyeme, pero hasta los japoneses innovaron con la esclavitud y Estados Unidos tomó ahí... Y el comunismo. El diablo.
De hecho, sí se parece más a comunismo. Sí, se parece mucho al comunismo. Extremo, pero comunismo. Y lo que pasó al final fue que la gente se hartó y sobre todo aquellos que eran más que nada cristianos empezaron a ver edictos donde no podían hacer ninguno de sus prácticas rituales, como las misas, esto y lo otro, y se juntaron tantas cosas seguidas. Se juntó la gente que estaba descontenta con la miseria, con la gente que estaba descontenta porque los discriminaban por ser cristianos, y se armó toda una revolución. Esta revolución ocupó una parte del país, pero el problema es que eran todos... Acuérdate que todos los militares estaban en Edo. Todos casi. O sea, nada más habían como los samuráis que dejaban digamos, en los dominios para que nada más cuidaran ahí. Pero casi todos estaban en Edo. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta gente que estaba dentro de la revuelta, pues todos eran campesinos, gente de a pie, comerciantes. Y se conoció como la Revolución de los Cristianos. Y llega... pues el shogun se da cuenta que creo que era el nieto de Ieyasu Tokugawa. No voy a decir Tokugawa porque de aquí en adelante todos se apellidaban Tokugawa. Entonces digamos que el nieto llega y dice: ¿sabes qué? Ya no quiero más cristianos. Acaba con todos. Y entonces hace eso. Ellos intentan pelear. Se encierran en varios castillos, pero pues obviamente no pueden. Y la instrucción fue no dejar ni a uno solo vivo. Y esa es la razón de por qué no hay cristianismo en Japón. Porque sí había. Y sí había una gran población cristiana. ¿Pero qué pasó? Los exterminaron a todos. O sea, era como lo que pasó después en la Segunda Guerra Mundial con los judíos. O sea, eras cristiano, cuello. Literalmente los desaparecieron a todos. Actualmente, de hecho, el 1% de la población japonesa es cristiana. Pero todo esto fue a posterior de lo que pasó en ese momento. Espérate. ¿Cuánta la población cristiana? 1%. 1%. Okay. Es más de lo que esperaron. Y ese 1% es lo que ha crecido después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es correcto. Que fue por la influencia de Estados Unidos después de la ocupación. Es muy curioso que me digan eso de que solo es el 1%, pero en la mayoría de los youjos de romance terminan con una boda en una iglesia. Es por la apariencia. Es por la apariencia de estatus. Por la apariencia. Es algo más cultural que religioso. Sí, es algo más cultural porque una boda estilo católica para ellos es de estatus alto. Ajá. Entonces, más que nada por eso lo hacen, pero no porque crean realmente en eso. Y los japoneses tienen algo, ellos adoptan culturas de fuera simplemente porque les conviene. Sí. ¿Como una vaina política, entonces? Sí. Se puede decir que sí. Como Estados Unidos, metiendo un montón de latinos allá. Japón innovando. Y bueno, resulta que después de todo esto, los días de gloria de los samuráis habían pasado. Ya no había más cristianos en la isla. Y llega un momento decisivo. La gente otra vez se queja por la cantidad de miseria que hay. El derrochamiento de dinero que hace el shogun. El emperador dice así como de... oye, shogun, como que le bajas de huevos, ¿no? O sea, ya ponte a hacer tu chamba. Y el shogun de... ¿tú qué me vas a estar diciendo, pinche emperador? Nada más has estado de adorno. Y eso no va a cambiar. Y el emperador de... ¿qué dijiste, perra? ¿Qué dijiste? ¿De qué estás hablando? Mucha gente... Y es que aquí había pasado algo. Esto era exactamente al mismo tiempo. Bueno, no. De hecho, un poquito antes, A ver, claro, porque lo conté mal. Algo pasa antes de todo esto. Un día... No va tan mal, realmente. Como 50 años antes, había llegado a las costas de Japón. O sea, ya llevaban 200 años, 200 y tantos años que no abrían las puertas a ningún extranjero más que a los que mencionamos anteriormente y en unas islitas. Se plantan frente a las costas de Japón el ornitorrinco número 1 del mundo. Llega Perry, el ornitorrinco. Ok, contexto. Esto es extraño, pero les voy a contar. Había un comandante llamado Perry, sí, como el ornitorrinco, el cual pertenecía a la flota... el que bombardeó Edo. Sí, él llegó a las costas de Edo. O sea, imagínate que 250 años sin haber visto ningún extranjero y ves una flota gigante de barcos. De hecho, ellos veían el humo gigante y no sabían por qué el agua se estaba incendiando hasta que ven todos estos barcos de vapor. ¿Sabes a qué se parece? No fue una flota, fueron 2 barcos llenos de cañones, pero fueron 2 reales barcos, fueron 2 buques que él llevó. Y él fue atento a él, que si los japoneses no obedecían sus solicitudes, le iba a entrar cañonazo a la ciudad, y así mismo pasó. Atento a sus 2 cojones. Exactamente. Y no lo pudieron parar. Y aquí ustedes se preguntarán, espera, ¿por qué un tipo de Estados Unidos de la nada llega a Japón y los bombardea?
otra vez. Oye, pues, sí. Mira, ya se hizo costumbre. Estados Unidos ya luego se le haría costumbre. Ay, qué chiste tan cruel. 2 bombas, 2 barcos. ¿Qué es esto? Si me dieran una moneda por cada vez que han bombardeado Japón, tendría 2, que no es mucho. Sí, entonces pasa que precisamente llegó Perry. Pero ¿por qué estaba ahí Perry? ¿Por qué se le ocurrió y le botó la canica por irse a Japón? Resulta ser que para ese entonces Estados Unidos ya era una nación independiente. Ya ellos habían tomado el control y estaban buscando nuevas maneras de hacer comercio. Y justamente coincidió con que ya también estábamos después de la revolución industrial. Y pues la industria en Estados Unidos estaba creciendo muchísimo. Y todo el engranaje de las máquinas funcionaba con aceite. Y en ese entonces no había aceite vegetal. Entonces, ¿de dónde se sacaba? De aceite de ballenas, señores. Y el lugar con más ballenas en ese momento en el Pacífico eran las costas japonesas. Así que, literalmente... Desde tiempos inmemorables buscando petróleo. Sí. Se le plantaron en las costas de Japón porque querían obligarlos a comerciar. Ok, aquí está la cosa. Según ellos, no se los iban a robar. Y de hecho nunca lo hicieron. O sea, genuinamente sí cumplieron la palabra. O sea, no vamos a ir a robarles sus ballenas. Se las queremos comprar. Pero sé que no las venden. No las venden. Así que lo que vamos a hacer es obligarlos a que nos vendan lo que queremos tener, ¿no? Por eso querían hacerlo. Y aparte de eso, porque también sabían que tenían cobre y otros metales que podrían servirles para la industria. Entonces querían tener un aliado con ellos, ¿no? Porque como Japón no comerciaba con nadie más, pues querían tener ese tipo de exclusividad. Así que van, se le plantan a las costas de Japón. Precisamente hace eso. Le dice... Tú y yo vamos a hacer negocio y te va a gustar. Exacto. Perry les dice... Y increíblemente eso levanta el comercio en Japón. Sí. Porque ahora los japoneses se dedican a ser pescadores. Y entonces al poder cazar ballenas y vendérselas a los americanos por el aceite, entonces ellos comienzan a pescar y la industria vuelve a crecer en Japón, por lo menos la de las ventas. Así es, así es. De hecho, muchas nuevas profesiones surgieron dentro de Japón gracias a esto. Ok. Nada más quiero recalcar una cosa. Llega Perry y les dice, ábranse culeros, los quiero haciendo comercio con nosotros, regreso en primavera. Obviamente el shogun dijo, ¿qué verga? No, agárrame, boten esos barcos de aquí, ¿no? Pero no pueden, porque no estaban preparados para una defensa de ese estilo. Y es cuando Perry se los deshace completamente. Y dice, ok, aquí está el rollo. Voy a volver en primavera, les dice Perry. En primavera quiero todo el equipo de comercio para que nos sentemos a dialogar cuáles van a ser los términos. Si no, voy a tomar Japón y les juro que lo voy a lograr. Y se va. Y ya, así se queda, dejando a los japoneses acojonados como la chingada. Porque eran 2 barquitos, güey. Y estos güeyes de, verga, pues ¿qué hacemos, no? Y se arma todo un revuelo interno. Porque hay gente que dice, no, es que deberíamos abrirnos al comercio, ¿no? O sea, porque sí, ya va haciendo tiempo, el pueblo tiene hambre. Por cierto, que también no mencioné, hubo como una revuelta con los médicos, que eso no lo mencioné antes, porque los libros y la información que tenía Japón sobre la medicina era muy atrasada y no tenían permitido hacer autopsias. Entonces era súper atrasado su sistema de medicina, tanto así que antes de que se abrieran al mundo, antes de que todos los Estados Unidos pasaran, ellos, de la compañía de las Indias neerlandesas, que fue lo que dijo Frank, habían uno de los médicos japoneses que no sabía leer holandés, tomó uno de los libros y vio cómo era la anatomía, los dibujos de la anatomía adentro del cuerpo, donde está el hígado, los pulmones, la tráquea, el estómago. Eso no lo sabían, los médicos no lo sabían. Entonces, literalmente no sabían nada. Tenían 400 años de atraso en medicina. Sí, tuvieron que pedirle un permiso al shogun especial para hacer una autopsia. Y cuando hicieron la autopsia, se dieron cuenta que sí, todos los órganos de adentro que decía el librito estaban ahí. Y literalmente los médicos japoneses se pusieron así tal cual. Es que necesitamos información. La necesitamos de fuera. Porque literalmente nos acabamos de sentir súper pendejos. ¿Cómo podemos atender a la gente? ¿Cómo podemos hacerla sentir bien? ¿Cómo podemos garantizar que lo que estamos haciendo esté bien? Si ni siquiera conocemos el cuerpo humano. Así. Entonces, el libro Nacho de la medicina. Entonces, literalmente, hubieron 4 médicos que fueron asignados para aprender holandés.
¿Y sabes cómo aprendieron holandés? Leyendo holandés, sin saberlo. O sea, es decir, tenían libros en holandés y trataban de adivinar más o menos qué decían las palabras. Y tenían algunos intérpretes, ahora sí, de los que venían con la Compañía de Indias Orientales, que les iban enseñando un poco. Y ellos fueron los que establecieron las primeras escuelas de medicina en Japón. La historia es muchísimo más larga y muchísimo más interesante porque tiene que ver con viajes, con gente... Esta información era secreta. O sea, no podían decir que tenían un libro del extranjero donde estaban leyendo todo esto. Entonces, ¿cómo lo tuvieron que manejar? Pedir el permiso para la autopsia. Cómo tuvieron que revelar esta información sin que básicamente los mandaran a matar. Todo esto es un drama casi de espionaje y toda otra cosa de los médicos japoneses. Pero bueno, eso será para otro momento. Ahora lo importante aquí... para otro momento llevamos? Aquí lo importante... Muchos. Estamos cubriendo casi 1000 años de historia. Ya lo sé, fue muchos años. Aquí lo importante es que para este momento ya lo de los médicos era conocido. O sea, ya para este entonces ya era algo público. Entonces la gente veía las cosas de fuera como algo, o sea, toda la gente tenía la percepción de que ellos estaban atrasados y que afuera eran, o sea, como que estaban aislados y que el mundo de afuera era el que estaba mejor, ¿me entiendes? Todo el mundo tenía percepción, es como México de Estados Unidos, ¿no? O sea, todo lo que esté de Estados Unidos, ahí la gente vive bien, ahí la gente tiene buena educación, y todas esas cosas. Pero ese tipo de proyección tenían ellos sobre hacia afuera, sobre el extranjero. Entonces, la gente en general, pues ya pensaba, o sea, el colectivo, la gente, la de pueblo, pensaba que ya era momento, pues, de abrirse, ¿no? De irnos para arriba. Pero el shogun y toda la corte estaba en contra de esta idea. No todos, o sea, habían algunos que sí les decían, oye, no, sí, ya es momento de comercial, de abrirnos. Otros que estaban, no, o sea, estamos incumpliendo el edicto de Ieyasu Tokugawa, estamos traicionando lo que dijo, lo hizo precisamente porque van a venir a colonizarnos, como tienen mejores armas precisamente y mejores cosas, pues nos van a someter, vamos a ser sus esclavos, no queremos. Entonces estaban los que tenían miedo, pánico, estaban los que querían bombardearlo apenas llegaran, estaban los que querían abrirse, y el shogun estaba literalmente de no sé qué hacer, así, tal cual. O sea, pasaron los meses y no llegó a ninguna resolución. Y todo el mundo estaba decepcionado del shogun, porque todo el mundo esperaba como ese pasado, ¿no? Donde el shogun era, lo que decía era la ley. O sea, aquí en Dominicana hay una canción que dice, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Vivo enamorado de tu querer. Nah, así estaba el shogun. Y él no sabía cómo proceder, y él le decía a los de la corte, pues ¿qué hago? Y ellos pues güey, tú eres el que tiene que solucionar este asunto, ¿no? Y la confianza en el shogun se deterioró mucho. Entonces se juntó que el pueblo como tal estaba abierto a este cambio, estaban decepcionados del shogun, los mismos de la corte estaban decepcionados del shogun, y el emperador era el primero que decía, ¿sabes qué? Sí tenemos que abrirnos, ¿no? Y ahí es lo que les dije hace rato, ¿no? Que el shogun de, ¿qué? ¿Tú estás de adorno? ¿Cómo que estoy de adorno, güey? A ver, corte, vamos a hacer un trato. Yo les resuelvo este pedo, pero yo llevo la política internacional. O sea, le dice el emperador. Y entonces, pues si el shogun no ha hecho nada y ya casi se llega el día, pues lo vamos a pensar, ¿no? Llega el momento de que llegan... ellos dijeron que iban a llegar en primavera, pero no. Perry llegó en febrero. Llegó antes de primavera. Y va y se les planta en las costas otra vez. Llega en invierno. Sí, llega en invierno. Y les dice, ¿qué pedo? ¿Ya está su comitiva? ¿Ya están listos? Y estos no te pases de pendejo, dijiste que llegabas en primavera. Y ni pedo, güey. No lo atacaron. Sacaron los papeles y los pusieron a negociar. Y Perry les dijo, así me gusta. ¿Y sabes qué? A pesar de que el tipo era... Porque el tipo era arrogante. Perry era arrogante a más no poder. Me encanta porque me imagino el ornitorrinco aquí. A pesar de que era arrogante como la chingada güey. Llega con el shogun, les da una réplica de cómo se veía un tren a escala, una locomotora, cosa que ellos nunca habían visto y se quedan fascinados. Les lleva el primer telégrafo que hay en Japón, se los lleva. Y todo el mundo queda fascinado. O sea, ¿cómo puedes escuchar el mensaje de alguien a tanta distancia? ¿Cómo pueden existir máquinas que te transporten de un lugar a otro? Todo esto era un mundo nuevo para los japoneses, pero súper cabrón, ¿no? De hecho, el emperador Meiji precisamente queda fascinado de todo esto. También les traen licores, les trae todo. Y Perry
deja de ser pedante durante un momento, porque ya están en negociación, ¿no? Los invita a los tragos, les dice todo cómo funcionan las cosas afuera, les dice, no, güey, es que nosotros vinimos aquí porque neta queremos comerciar lo del cobre, queremos comerciar ballenas, oportunidades para ustedes, oportunidades para nosotros, o sea, la verdad es igual, pero sabía que si no, o sea, ya como que, como ya lo logró, pues ya le baja, ¿no? O sea, ya ahora sí se comporta compa. Nada más le faltaba mirar al emperador a los ojos, coger una copa y decirle, mira, oye, en resumidas, capitalismo. Sí, te traigo el capitalismo, exacto, tal cual, ¿no? Y al emperador le brillan los ojos, ¿no? El shogun sigue con miedo, porque obviamente esto es una amenaza directa para su gobierno. Y aquí es cuando el emperador dice, ok, para todo el mundo, veredicto, yo voy a hacer trato con los americanos. Toda esa madre que están trayendo, yo la quiero, me encanta. Y literalmente la corte le dice al shogun, mira, carnal, la neta no estás dando el ancho. Y el que hizo el trato con los americanos es el emperador. Ese que tú decías que estaba de adorno, ese mismo. Sí, ese que tú dijiste que estaba de adorno, pues adivina qué, ese nos está sacando del pedo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Dimite, o sea, renuncia a tu puesto. Renuncia a su puesto, así te quedas con tus tierras, te quedas con todo y dejas al emperador que haga lo que tenga que hacer. Y el emperador ahora sí toma el poder total. Cuando el emperador toma el poder total, hace varias cosas, digamos, buenas y otras extrañas. De las buenas es que lo primero que dice es que va a poner la primera estación de tren en todo Japón y la pone enfrente de su casa, que es la estación de Tokio. Entonces, eso es una cosa extraña, pero el primer tren de Japón fue enfrente de la casa del emperador. Luego, lo que hace es que dice, ok, ¿saben qué? A todos los señores feudales, a partir de ahora, ustedes van a donar sus tierras al imperio. Y los señores feudales de, ¿qué? Y el emperador, las van a donar. Voluntariamente me las van a donar todas sus tierras, ¿no? Con amor, con cariño y a con una cambio sonrisa. de esto los voy a hacer gobernadores, como funcionaba el sistema básicamente capitalista, ¿no? Te voy a hacer gobernador de tus tierras, pero le van a pertenecer al Estado. O sea, ¿qué significa esto? Que a partir de ahora las leyes que se hagan para Japón se aplican a todo Japón, no nada más estas leyes para acá, estas leyes para acá, como funcionaba antes, ¿no? Porque cada señor feudal pues ponía sus reglas, ponía todos sus estatutos. Exacto. Como él quería. Y eran autónomos, pero ya no. Ahora funcionaría todo como uno solo. O sea, ahora sí es las dos reunificaciones de Japón, que fue la que hizo Tokugawa, y esta sería como la segunda, que se llama la restauración. Así es como se le conoce, porque literalmente puso todo lo que nosotros conocíamos como el mundo moderno, de un sistema de gobierno, un primer ministro, ahora sí instituciones formales para burocracia, y llevar cuentas públicas y sociales, con oficinas de impuestos ahora, que no sean de arroz, sino ahora sí con dinero y todo, que ya había, pero ya las centralizó todas en Tokio, les dio personas para cargos específicos, hizo toda la burocracia, o sea, todo lo que conocemos como un sistema de gobierno, lo estableció, quitó todas las tierras que eran particulares y las hizo de él, bueno, más bien no voy a decir del pueblo, pero del imperio. Aparte de eso, empezó a poner no solo el tren que iba enfrente de su casa, sino que empezó a poner trenes a lo largo y ancho de todo Japón. Pero todo esto venía con un cambio grande, y es que los samuráis ya no existirían, porque no eran necesarios. Ya íbamos a tener una policía, ya tendríamos un ejército, porque ya estaba empezando a tomar digamos que las fuerzas que estaban a orden del emperador serían las que posteriormente serían el ejército japonés. Y es por eso que el ejército japonés tenía todos los códigos samuráis, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Que eso es otro pedazo, ¿no? Y eso que me estoy saltando también la invasión a Corea, que pasó antes de esto. Pero no puedo cortarlo todo. Así que nosotros contaremos hasta los samuráis. ¿Y qué pasó con los samuráis? Pues que ahora todos ellos habían perdido su categoría especial. Acuérdense que ellos tenían como un privilegio de estatus en la sociedad. Lo perdieron por completo. O sea, ya eran personas normales como todos los demás. Y aparte de eso, ya tenían prohibido llevar espadas. Ya no podían llevar espadas. ¿Por qué? Porque pues era peligroso. O sea, salir con una espada por todos lados, ¿para qué? O sea, ya no hay guerras, ¿para qué vas a llevar una espada? Por parte de la constitución, porque hicieron una constitución, ya no podían llevar espadas los samuráis.
Y eso descontentó a todos ellos porque la mayoría no quería aprender. O sea, ya eran personas grandes que toda su vida se la habían pasado entrenando. Básicamente tenían todo el día libre todo el tiempo y cobraban. O sea, básicamente vivían sin trabajar. Y ahora pues querías ponerlos a hacer oficios, a que tuvieran vidas normales, y que fueran comerciantes o lo que sea. Ellos no querían. De hecho, en esta época precisamente es donde se desarrolla la serie de Samurai X. Y es una de las razones por las cuales Kenshin tuvo tantos problemas. Porque pues no quería tampoco renunciar. Y de hecho Makoto Shisho es básicamente del bando de los samuráis que no querían retirarse y que querían volver a tomar el poder a la fuerza. Y eso fue lo que pasó. Los samuráis se organizaron, los shogunes se organizaron, y aquellos que estaban en contra de ceder sus tierras al imperio se organizaron, y entre todos ellos llevaron un evento. Es la rebelión de Satsuma de 1877. En la cual pues todas estas facciones se organizaron y trataron de irse en contra del gobierno, pero pues ya para este punto el gobierno era muy fuerte, ya había tenido tratos con los americanos, ya tenían metralletas, y fue precisamente lo que se ve en la película del último samurái, donde eran samuráis con espadas contra ejércitos literalmente armados con las armas más modernas de armas de fuego. Así que pues sí hubo batalla, pero fue una masacre. Así que realmente fue toda una masacre. Y la última batalla que hubo con respecto a esta era es la batalla de Shiroyama. Es la última batalla en donde existieron como tal y formalmente los samuráis. A partir de que básicamente todos son aniquilados durante la batalla de Shiroyama, pues se acabó. Ya no hay más samuráis. Pero, señoras y señores, aquí no acaba por completo la historia, porque los samuráis siguieron existiendo. No todos se sumaron a la rebelión de Satsuma. Y eso a veces pudo ser tanto bueno como malo. Muchos samuráis se unieron al gobierno tal cual. O sea, pidieron plazas para ser parte de estos nuevos puestos que habrían de funciones públicas, ¿no? De burocracia y todo eso. De hecho, hasta el día de hoy muchos funcionarios de Japón son descendientes directos de samuráis. Pero no solo ellos, sino que los samuráis que no encontraron una manera digna de cómo vivir. O sea, tienes a tipos armados que están sueltos por todo Japón y tienen que ganar dinero. Así que, ¿qué es lo que hacían? Pues extorsionaban comerciantes o se vendían a sí mismos como mercenarios. Es decir, personas pagaban para que, por ejemplo, oye, fulanito me cae mal, te pago y lo desvives, ¿no? Sicarios, básicamente. Así es, correcto. Y así es como se funda la mafia yakuza. Ese plot twist no lo vi venir. Sí, los yakuza son los samuráis. Sí. Los yakuza son esos samuráis que quedaron y comenzaron a criar gente como gamberros y enseñarles a ser samuráis a niños huérfanos de la calle y etcétera, pero lo que lo volvían eran criminales. Y lo ponía a dar bandazo en la calle. Sí. Y lo curioso aquí es que a pesar de que ellos saben que lo hacen, o sea, que no están haciendo lo correcto. O sea, ellos lo saben, pero tienen un código de honor como los de samurái y lo siguen ejerciendo hasta el día de hoy. Si un día a ti hay historias, ¿no? De personas que y si yo te dijera, Panic, que ese código de honor es mentira y que ese código de honor no existió, pero existió otra cosa. A ver. Te lo voy a poner de esta forma. En toda esta época samurái, en todo este periodo Tokugawa, ¿tú crees que existía el Bushido? Ok. Dame un segundito. No te voy a dar un segundo. ¿Tú crees que existía? Mira, lo que se sabe o lo que yo sé es que el código Bushido fue lo que establecieron porque llegó un momento en donde los samuráis estaban muy fuera de control. Te voy a explicar qué existía y qué no existía. Mira, el Bushido se crea a principios del siglo XX en Estados Unidos. ¿Qué? Por un japonés católico llamado Inazo Nitobe, que lo crea para suavizar la imagen que tienen los americanos de los japoneses. ¿Sí? ¿Qué? Eso ¿Por es 2, por 3 y por 4? Eso es así. El Bushido no existía. El verdadero código samurái era un libro que se llamaba el Hagakure, que lo crea un funcionario por los años 1700, Coño, ya fue que se tarde. ve con esta problemática de que estamos en un tiempo de paz, y él comienza a hablar en ese libro sobre el dilema de mantener a una casta guerrera en tiempos de paz. Pero ¿qué pasa?
aunque yo no he leído el Hagakure, pero lo que he investigado es que este libro los justificaba a los samuráis. Entonces los samuráis leían el Hagakure y lo usaban como manual. Eso era lo que en verdad que existía. El Bushido no existía. Lo que existía era, por ejemplo, el libro de los 5 anillos, dejado por Miyamoto Musashi, pero el samurái no se guiaba tanto del libro de los 5 anillos porque era más para su formación marcial. Lo que aprendían del libro de los 5 anillos era pelear. Y quienes tenían acceso a él, porque somos nosotros ya para esta época que estamos teniendo acceso a este tipo de literatura. Aunque el samurái tenía que cultivarse, porque el samurái era artista también. El samurái era poeta y era escritor. El samurái tenía que cultivarse, pero el samurái en sí, este samurái que se veía que no tenía nada que hacer y lo que era un borracho por el pueblo, no hacía nada de eso. A ver. Simplemente eran borrachos que el gobierno les pagaba por ser borrachos y hacer pleito. Qué vida, ¿eh? Que aquí quiero hacer 2 anotaciones súper rápidas para los que no lo ubican, porque creo que no nos va a dar tiempo de hablar de él. Miyamoto Musashi fue uno de los samuráis más conocidos de todo Japón. Era un duelista, ganó más de 60 duelos a muerte y los ganó todos. Fue súper reconocido. Pero aparte de ser samurái y el más conocido de todos ellos con su arte de la espada, fue el que es conocido por matar a Sasaki Kojiro, que es otro samurái muy famoso. Sí, que de hecho apareció era en el final boss de los samuráis, como quien diga. Los mitos sobre la batalla de esos dos es la cosa más épica de la vida, pero eso lo tomaremos en algún otro día. Sí, es muy mitificada esa batalla. Sí, pero al menos el mito está bueno. Te voy a decir algo, yo voy por la versión de que realmente Musashi lo venció con un remo. ¿Con un remo? Porque es que eso está muy buena. cientos de versiones. Hay que fue con un boquén, hay que fue con un palo. Yo necesito un podcast hablando de eso. Ok. Es que podemos hacer todo un podcast solo sobre Sasaki Kojiro o solo sobre Musashi. Pero aquí el punto es que Musashi era el samurái más famoso y aparte de esto era pintor y aparte de esto era escritor. Y fue el que escribió el libro de los 5 anillos, que se utilizaría de base para muchas cosas. De hecho, incluso lo llegan a comparar con el arte de la guerra de Sun Tzu. Como libro de preparación militar. Aunque la verdad es que el de Sun Tzu está mejor. O sea, si me lo preguntas a mí, el de Sun Tzu sí tuve la oportunidad de leerlo. Yo soy contrario a ti en eso. ¿Estás contrario a eso? Es que Sun Tzu te dice... Es que aquí está. Yo sé por qué presente me gusta más el de Sun Tzu. El de Sun Tzu es cómo manejar a los demás para lograr tus metas. Cómo jugar psicológicamente en contra del enemigo. Cómo adiestrar a tus tropas. Sí, pero tú tienes algo que el arte de la guerra te lo hace difícil el aprender eso. Porque el arte de la guerra es muy de proverbio. El arte de la guerra te da parrafitos donde te dice, esto y esto. Pero... en aplicación práctica, el libro de los 5 anillos sí te muestra más cosas dentro de la aplicación práctica. El libro de los 5 anillos te puede contar una batalla y cómo se aplicó tal cosa en esa batalla. Es que la cosa de los 5 anillos es que es algo más personal. O sea, sí, es algo más obviamente. Yo... como persona en una batalla, ¿cómo le podemos hacer? Y esto también se aplica a ejércitos, pero yo como persona en batalla. Una cosa es aprender a pelear y otra manejar una guerra, básicamente. Sí, ahí iba. Sí, Sun Tzu habla como comandante, Musashi habla como guerrero. Exacto. Ok. Esa es la diferencia más principal entre los dos. Ahí tengo que dártela, porque por ejemplo, al yo haber practicado artes marciales y haberme enfrentado a un dojo, haberme, por ejemplo, enfrentado a exámenes de cintas. Y asaltantes en la calle. No he llegado a tanto. Pero en fin, al tú tener que enfrentarte a eso, cosas personales de otro guerrero te sirven. Te sirven porque tú te ves llevando a la práctica lo que ese guerrero te está inculcando. Y ese guerrero, aunque sea en palabras de un libro, te puede dar un consejo que vamos a decir para un kumite en tu dojo. Un kumite es una pelea entre gente de tu dojo, entre la gente misma de tu dojo, pero es como una pelea de entrenamiento. Entonces, en un kumite, tú estás buscando vencer a ese que es tu compañero. Tú estás buscando encontrarle sus hoyos, sus faltas, donde él tiene carencias. Y en ese aspecto, sí te puedo decir que un libro como Los 5 Anillos te sirve, porque es un guerrero hablándote de cómo ser un guerrero. Es un guerrero hablándote de el momento de pelear. Ahora, en el momento táctico, sí, ok,
te lo dejo 100% con Sun Tzu. Te la doy. Está bien, está bien. De hecho, también podríamos hablar un día del arte de la guerra de Sun Tzu, aunque no sé si a la audiencia a ustedes les gustaría ese tipo de temas que son un poco más densos. Déjenlo en los comentarios, si no, nos seguimos hablando de anime. Y precisamente hablando de anime, Hagakure, que es el nombre del libro precisamente en el que se basó lo que posteriormente conoceríamos popularmente como el Bushido, significa oculto entre las hojas. Ajá, ¿vale? oculto entre las hojas. Y Me suena conocido. es el nombre de la chica invisible de Boku no Hero Academia. Oh, ¿en serio? Mira, yo había oído de ese personaje, pero no sabía que se llamaba Hagakure. Sí, se llama Hagakure. Entonces, y es gracioso porque pues es invisible, así que sí está escondida. Y aparte su pelo se supone al parecer que es verde, entonces entre las hojas. Entonces, pues bueno. La cosa es que, como les dije, cuando uno ve de historia de Japón, ves la de referencias que tienen los animes y casi todos lados. Y la verdad es súper, hiper interesante. Pero bueno, precisamente con lo de la rebelión de Satsuma fue que se acaba por completo la era samurái. Aunque hay muchos detalles sobre los descendientes de samurái, cómo fueron sus participaciones dentro de la Segunda Guerra Mundial y cómo muchos conceptos de esa época se siguieron aplicando, como por ejemplo la popular palabra kamikaze, viento de Dios, que fue en realidad una ventaja que tuvieron ellos en una batalla gracias precisamente a... Mira, ahora que mencionas eso, en la Segunda Guerra Mundial sí se usa el Bushido para mantener esta lealtad entre los hombres del ejército. Ah, eso no sabía. Se le llamaba el Bushido de Nitobe en ese entonces y se usaba para el adoctrinamiento militar. Wow. Porque ya estaba hecho. Imagínate, la Segunda Guerra termina en 1945 y ya estaba hecho desde el principio del siglo XX el libro. Podía usarse. Y tuvo sus adeptos entonces la milicia. Exacto. Vaya. Y bueno, chicos, eso fueron... Mira, dejamos de fuera todo sobre las armaduras de los samuráis, las historias de los samuráis más famosos. Hemos dejado tantas cosas fuera, pero es que, Dios, o sea, la cantidad de tiempo, imagínate, resumirte 1000 años de historia. Y es que hablando precisamente de historia, próximamente les traeremos una sorpresa muy bonita tanto en el canal de YouTube como en el podcast. Pero eso se mantendrá como sorpresa. Por hoy, yo creo que ha sido suficiente información. No queremos hacer explotar tu pobre cerebrito. Así Muy que, tarde. Frank, Muy tarde. Sí. muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, fue un placer completo, un regocijo estar hablando Igualmente, contigo de Panic. esto. Y editor Void, como siempre, todas las gracias del mundo por estar aquí. A mí me deben un podcast hablando de armadura, de katana, de técnica y que el diablo. Yo necesito eso en mi alma. Pero sí, me la pasé muy bien. Pues puede pasar en el futuro, puede pasar. Ahora sí, enfocado. Podría ser. Mira, podría ser. Yo estoy dispuesto. Eso. Va. Ay, a mí me gusta un montón la historia. De hecho, yo enfoqué todo esto a lo que a mí me gusta, que es como, ay, este traicionó a este y luego se puso a aquel, pero no contaba con que tal cosa. Entonces, esa parte a mí me emociona un montón. A ti te gusta el chiste. Sí. Yo te entiendo. Ya en una próxima ocasión vamos a hablar de los golpes, de los machetazos, de los cortaderas de cabeza, de los jutsu secretos y toda esa vaina. Ah, sí, que tampoco hablamos de los shinobis. Sí, es cierto. Es que es mucho. Es una historia muy rica. La historia de Japón en sí, porque es que va englobada con todas estas clases guerreras. Y, por ejemplo, en toda la historia que tú contaste, la participación de los ninjas es un punto en las sombras, pero interesantísimo, porque mucho de eso no se pudo haber hecho sin los ninjas. De hecho, sí, es cierto completamente. Pero bueno, hasta ahora se nos acabó el tiempo, por lo cual nosotros desgraciadamente vamos a tener que despedirnos. Siento creo que el podcast más largo que hemos filmado hasta el día de hoy, no sé. Sí. ¡Oh, Dios mío! Sí es el más largo, acabo de ver el tiempo. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado, de verdad que sí. Un grandísimo abrazo hasta donde te encuentres. Y hoy, ¿hablamos o no hablamos de anime? Más o menos. Un poquitico, muy poquito. Alguito. Pero valió la pena, valió completamente la pena. Se aprendió muchas cosas muy interesantes. Así que, chao. Chao. Chao, Su. Chao. Técnicamente, si lo piensas, la historia es simplemente un montón de chismes de gente que ya está desvivida. Le doy toda la razón. Pero toda la razón. Si la razón fuera una cubeta de agua, se le echamos toda arriba. ¡Ay, que salpique! Oye, pero no me apuntes con esa cosa.